vamos a empezar primero con el video, ¿no? Esto vamos a hacer una pequeña frase donde en un mundo de estadística todo se puede en sí contar uno por uno. Hay fenómenos que fluyen como el tiempo, la temperatura, incluso las cosas de una empresa, bueno, los costos de una empresa, ¿no? A eso lo llamamos variables continuas y para analizar utilizamos la distribución de probabilidad continua. Este modelo de matemática en sí, en sí, ¿qué es? Describe el comportamiento de datos que pueden asumir cualquier valor dentro de un intervalo, sin saltos ni pausas, a diferencia de la distribución discreta, donde contamos resultados como si fueran fichas en pocas palabras. Aquí la probabilidad de obtener un valor exacto es prácticamente cero. Por eso donde trabajamos con intervalos y la probabilidad es interpretar como el área bajo la curva de su función de densidad. ¿Y para qué todo esto nos sirve? Para tomar decisiones con menos incertidumbre. Gracias a la distribución continua podemos estimar los tiempos, proyectar ingresos, analizar la variabilidad de procesos, estudiar el comportamiento del mercado y a la vez entender mejor los fenómenos reales que cambian de manera gradual. En sí, todo esto, la distribución continua en todo esto, la continuación continua es una herramienta clave que nos permite ver orden donde prácticamente parece haber un caos, ¿no? Convierte datos en información valiosa para planificar y evaluar y actuar con criterio profesional. Eso no sería, gracias. Continuando, ¿qué es una distribución continua? Una distribución continua describe las probabilidades de los posibles valores de una variable aleatoria continua que puede tomar cualquier valor dentro de un rango, como altura, peso o tiempo. Una variable aleatoria continua es una variable aleatoria con un conjunto de valores posibles, conocido como rango infinito e incontable. Dentro de eso tenemos lo que es la varianza. La varianza es una forma de entender cuánto se dispersan o varían los datos alrededor de su media. Cuanto más se desvíe un valor de su media, más alta será la varianza y viceversa. Para estimar la media y desviación estándar, calcula la media aritmética. Tenemos acá la suma de datos sobre la cantidad y luego la desviación estándar, raíz cuadrada de la varianza, que es el promedio de los cuadrados de las diferencias respecto a la media. Aplicaciones prácticas. De este modo se convierte en un instrumento esencial para evaluar riesgos, optimizar procesos, sustentar decisiones o contextos académicos, científicos, empresariales. Esto nos ayuda a evaluar riesgos, cuantificar riesgos y su impacto, desarrollar estrategias y mitigación de riesgos, monitorear y revisar riesgos y el estudio de caso. También cuentan con la diferencia de las distribuciones discretas, donde los resultados son contables. En las distribuciones continuas los valores no pueden enumerarse, motivo por el cual la probabilidad de un valor puntual es igual a cero. En consecuencia, el análisis se enfoca en la probabilidad de rangos o intervalos calculada mediante el área bajo la curva de la función de la densidad y la probabilidad. Bueno, continuando con la distribución de probabilidades continuas, permiten modelar fenómenos reales con variación constante, por ejemplo, el tiempo, la temperatura, la longitud, la demanda, los ingresos y los indicadores económicos. Estas son útiles porque representan patrones complejos mediante reglas matemáticas precisas. Facilitan la predicción, el análisis y la toma de decisiones en investigación y gestión empresarial. Ahora los tipos de distribución. La distribución normal es la distribución continua más utilizada porque describe fenómenos con comportamiento simétrico y concentrado alrededor de una media. Su importancia se basa en el teorema central del límite, que es la suma de múltiples variables independientes
tiende a una distribución normal incluso cuando las variables originales no lo son. La distribución normal es esencial en las pruebas de hipótesis, la estimación de parámetros, el control de calidad y los análisis económicos. Continuando con el video, yo les voy a explicar lo que es la distribución exponencial. La distribución exponencial es una distribución de compatibilidad continua que modela el tiempo entre eventos en un proceso de Poisson, donde los eventos ocurren de forma continua e independiente a una tasa constante. Esta distribución es útil para describir el tiempo de espera hasta la ocurrencia de un fenómeno aleatorio. Como podemos ver acá, tenemos lo que es la fórmula, tenemos la distribución exponencial, el valor esperado y la varianza. Tenemos también lo que es la simbología, donde está lapso de tiempo, tasa promedio de ocurrencia, base del logaritmo natural. Continuando, tenemos lo que es la distribución uniforme continua. La distribución uniforme continua es un tipo de distribución de probabilidad en la cual todos los valores tienen la misma probabilidad de ocurrencia dentro de un intervalo específico. Nos ayuda a medir la probabilidad de un valor dentro de un intervalo finito, que es A y B. Es la misma para cualquier subintervalo de igual longitud. Continuando, tenemos lo que es la distribución de t de student, donde la prueba de t de student se utiliza para comparar medias y determinar si la diferencia entre ellas es estadísticamente significativa. Con esto podemos medir o comparar lo que es las medias entre uno o dos grupos. También nos sirve para evaluar si las diferencias son reales o por azar. También es fundamental en estudios científicos, en el área de salud, en la educación y los negocios. También funciona con datos numéricos continuos y normales. Como podemos ver acá, tenemos su fórmula. También tenemos lo que es su simbología, donde está media muestral, media poblacional, desviación estándar, tamaño de la muestra. Bueno, ahora seguiré con la explicación hablando sobre dos herramientas fundamentales dentro de la estadística, la prueba del chi cuadrado y la distribución F. Estas técnicas nos permiten analizar datos de manera más profunda y tomar decisiones basadas en evidencia. Pasemos con el concepto de chi cuadrado, que es una prueba también conocida como x al cuadrado, que se utiliza cuando trabajamos con variables categóricas, es decir, datos divididos en categorías como sí y no, niveles de satisfacción o diferentes tipos de grupos. Su función principal es determinar si dos variables están relacionadas o si no existe ninguna conexión entre ellas. Por ejemplo, si queremos saber si la preferencia por un producto depende del rango de edad, el chi cuadrado sirve para verificarlo. Además, esta prueba compara lo que esperábamos encontrar con lo que realmente observábamos en los datos. Si la diferencia es grande, indica que hay un patrón o una asociación que debemos considerar. En pocas palabras, la prueba del chi cuadrado nos ayuda a identificar relaciones significativas entre categorías y entender si los datos se comportan como se esperaba o no. Por otro lado, tenemos la distribución F, que se utiliza para comparar varianzas entre dos o más grupos. Es muy útil cuando queremos analizar si dos grupos muestran diferencias importantes entre sí. Esta distribución es fundamental en el ANOVA, un método que permite comparar varios promedios al mismo tiempo. Por ejemplo, si tres grupos obtienen resultados diferentes, la distribución F nos ayuda a saber si estas diferencias son reales o si solo se deben al azar. Cuando el valor de la F es alto,
indica que si hay diferencias significativas entre los grupos. Si es bajo, probablemente los grupos son similares en su comportamiento. En resumen, la distribución F nos permite determinar si los grupos de un estudio son iguales o diferentes de manera estadística. En conclusión, el estudio de las distribuciones de probabilidad continua constituye un eje central del análisis estadístico moderno. Estas distribuciones nos permiten representar matemáticamente los fenómenos complejos con patrones de variación continua, lo que nos facilita a su interpretación rigurosa de datos y a la realización de inferencias válidas. Su dominio contribuye significativamente al desarrollo de más investigaciones académicas de calidad y al fortalecimiento de decisiones en entornos empresariales, de donde la incertidumbre es un factor permanente. El uso adecuado de las distribuciones, como la normal, exponencial, uniforme, t de Stundert, chi cuadrado y f, no solo nos permiten realizar análisis precisos, sino también nos expande la capacidad de comprender el comportamiento real de los datos, proyectar tendencias y evaluar los riesgos. En síntesis, podemos llegar a concluir que estas distribuciones constituyen un marco conceptual imprescindible para cualquier disciplina que requiera un análisis cuantitativo avanzado. Recomendaciones. 1. Han elegir la distribución que realmente se parezca al comportamiento de los datos, para que el análisis sea correcto. 2. Son revisar gráficos básicos, histogramas, curvas de densidad, antes de usar cualquier distribución. Así se confirma si encaja bien. 3. Usar programas como Excel, R o Python para calcular probabilidades y obtener resultados más precisos. 4. Comparar varias distribuciones, si no estás segura de cuál usar, y quedarte con la que mejor describa los datos.